Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés. Vamos a hablar acerca de la poda y la salud de la planta a través de Ecological Landscape Alliance, una asociación sin fines de lucro. Y la intención de esta plática es informar, ayudar a educar. Ok, vamos a comenzar. La poda para la salud de la planta. 3 puntos principales. Conozcan la anatomía del árbol o el arbusto. La poda natural desarrolla plantas saludables. Vamos a hablar un poquito más en detalle en cuanto a eso. Número 3, la poda adecuada puede tener beneficios verdes. ¿Qué significa beneficios verdes? ¿No? Para comenzar, son puntos bien importantes y mantener en mente, ya sea como profesional o si lo estamos haciendo en nuestra propia casa o lo que sea, ¿no? Conocer la anatomía del árbol y el arbusto, qué hace, cómo se comporta, sin duda. Cuando uno planta algo en una zona, por ejemplo, donde uno vive, hay otros árboles que son de los mismos y se da cuenta uno de qué tan grande crecen y qué es lo que hacen y si son coníferos o son plantas con hojas que posiblemente, ¿no?, incluso las pierdan en diferentes temporadas del año. En la zona donde se está dando, donde yo vivo, es la zona del noreste de los Estados Unidos, entonces los coníferos tienden obviamente a ser siempre verdes y las otras plantas pierden las hojas durante el invierno. Y bueno, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta porque afecta los alrededores, las plantas que crecen menos que los árboles, por ejemplo los arbustos o los perennes, etcétera. Es importante mantener en mente eso y tener la idea de cómo va a terminar siendo esta planta cuando llegue a su madurez. El número 2, en este caso, la poda natural desarrolla plantas saludables. La poda natural. El término que se usa, si se dedica uno a esto, la profesión es esto, se entiende que es una poda natural. ¿Qué significa? Que generalmente se refiere a que no se usa máquina para darle poda a las plantas, ¿no? En este caso, imaginemos que es un arbusto de que estamos hablando, y porque es donde más se cometen, o donde más se puede dar los casos de la poda natural y la no natural. Obviamente la natural es manual, con una tijera generalmente especial para dar una poda natural, conocida como bypass también, y al estilo tijera. Eso sería la mejor forma de describirlo. La otra forma de podar los arbustos es con máquinas, que obviamente es mucho más rápido
y en un ratito ya se termina la poda y se le da la forma que uno quiere. Alguna gente hasta se dedica a hacer ah, diferentes formas, redonditos, le dan ah, formas no naturales a la planta que a mano costaría mucho tiempo hacerlo, casi imposible lograr los mismos resultados, pero no es natural esta forma de hacerlo y que conlleva los resultados son bien diferentes cuando se poda natural. Obviamente son más saludables. ¿A qué se refiere eso? No simplemente que sean verdecitos, porque si son verdecitos los resultados después de podar con máquina también se dan. Se ponen verdecitos y eso, pero es otra cosa a la que estamos hablando aquí. Creo que vamos a poder retocar un poquito esa parte más adelante. Si no, voy a regresar y hablamos un poco de eso. La poda adecuada puede tener beneficios verdes. Obviamente ya no necesitas no necesitas máquina, es un beneficio verde porque no necesitas la gasolina ahí o consumir electricidad para estar ahí al pendiente de darle mantenimiento muy seguido a la planta. En la otra plática que se grabó hace un rato se habla de la planta correcta en el lugar correcto, que tiene relación a lo que estoy hablando aquí en cuanto a beneficios verdes, por si estamos siguiendo las pláticas, cosa que lo veo beneficioso, que si comenzamos con esta serie, conlleva a otras y fuera bueno que se repasen o se revisen o escuchen a todas las pláticas en cuanto a este programa que estamos tratando de darle rumbo aquí. Bueno, nos vamos para número 2. Conozco la anatomía del árbol y del arbusto. ¿Cómo benefician a la planta? Hojas y copa, o sea, el tope. La copa es la parte de arriba la parte de arriba. Flores y frutas, o sea, estamos hablando de cómo se beneficia. Mejores hojas, mejor copa, o tope, o como sea que le llame, flores y frutas, obviamente, son mejores cuando se toman en cuenta estas tres cosas anteriores que acabamos de repasar: tronco y ramas, una planta saludable, sistema de raíces, dice 90% existe de 6 a 24 pulgadas, no necesariamente encima del suelo, pero en la parte superior, ¿no? Yo cuando estaba chiquito cuando estaba pequeño creía que las raíces iban para abajo y que incluso no sabía si tenía fin o no. Este es un concepto que hasta que uno ve cómo es que se dan arrancando un árbol, si mira máquinas arrancando árboles, se da cuenta de que la mayoría de las raíces están bien cerca de la superficie. El porqué de eso, creo que lo podemos repasar despacito, pero obviamente que tiene sentido porque cuando llueve ellos quieren beneficiarse, ¿no? Y tomar agua inmediatamente. Por eso es que a veces vemos que después de que llueve rápido las plantas se miran mejor después de pasar por un periodo de sequía o algo por el estilo, una lluvia, y levantan, y es porque el agua estaba disponible inmediatamente después de que llovió. Conste que vamos a poder hablar un poquito de qué significa mantener estas zonas aquí.
um, eh, libres de compactación, etcétera. Vamos a hablar de eso un poquito. Vamos para la próxima. Daños a las hojas y a la copa. O sea, estamos hablando de esta parte de aquí de la foto. Se le pide que corte del lado del cerco o para tener vista abierta. Para los que se dedican de profesión a hacer este tipo de trabajo, el estar informado y el ser profesional y el poder decir qué es correcto y qué no, te hace ver muy bien. A punto de que vas a poder convencer a la persona o al cliente, o si lo estás haciendo para alguien más, que esto es una forma incorrecta de hacer las cosas, porque simplemente porque dicen no quiero que cuelgue, no quiere que pase a mi propiedad ese árbol, no quiere decir de que es lo correcto para la planta. Más bien, esto suena a mucho estrés si vas a decidir hacer algo así incorrecto. ¿Qué le pasa a la planta? Bueno, 50% menos alimento, aunque podemos hablar de eso, qué significa. Um, el 50% menos succión, las raíces se mueren, en algunos casos, tengo que decir eso. 50% menos protección de las plagas y enfermedades, nutrientes al resto del árbol, sombra, bueno, estás quitando la estructura natural a la planta y obviamente que conlleva cosas a estrés a la planta. Trauma en todo el árbol, es lo que estamos hablando. Nunca quita más de 15% del tejido saludable a una sola vez. Esta es una buena regla, algo que mantener en mente, que si le quitas el 15%, conste que esto va más con la planta madura, ¿no? Ya cuando está un viejo árbol, matura. Y cuando están más pequeños, están jóvenes, este porcentaje cambia. Podemos hablar de eso un poquito. Ok, menos alimento. Si sabemos de lo que significa y cómo es que funciona la forma en que se da este ciclo, cuando llueve, el agua y los nutrientes, aunque el sol es bueno para las hojas, pero el agua y los nutrientes van de las raíces para arriba, ¿no? Así es como se da el, el proceso por la cual se desarrolla la planta. Y menos succión, 50% menos succión de raíces, perdón, 50% menos succión, las raíces mueren. ¿Qué es lo que pasa con esto? De que cuando se corta así, en una forma no natural, no profesional, se hace algo, bueno, estás mutilando la planta. Cuando cortas las ramitas, las dejas, hay bastantes ramas que están ahí como mutiladas, ¿no? Entonces, toda esta zona de aquí, digamos de que toda esta zona de aquí era la encargada para mandar los nutrientes a esta rama, eh, y a la otra de arriba, y a la otra de arriba, etcétera. Va a llegar un punto en el que, bueno, estas raíces están trabajando eh, ya la forma natural en la que se ocurrían las cosas y en la forma en que se da ese transporte de nutrientes para la planta, no hay otra forma de decirlo, o sea, se mutiló, ¿no?
se ponen bajo estrés y no entienden qué pasa. Pero es que vas a ver los brotoncitos ahí, o cojollitos, como sea que le digas. Am, y le pones mucho estrés porque se pone a sacar hijos o lo que sea, y como que tienden a crecer mucho más ramitas pequeñas aquí que son, tienen tienden a ser más débiles porque no, obviamente que no están tan fuertes como las uniones que están al otro lado. Mucho trabajo para la planta. Prácticamente le estás destruyendo su forma natural de mantenerse y sobrevivir, ¿no? Y si después de eso pasa una sequía, digamos que no llega por 2, 3 meses, y estas raíces piensan que tienen que estar haciendo eso, es una locura para la planta, ¿me entienden? Se confunden, se estresan mucho. Cuando debería de ser, estas raíces tendrían que estar mandando los nutrientes para su lado, pero este también está mandando para acá, y los resultados tienden a ser desafortunadamente decadentes, a punto de que la planta, después de tanto intentarlo, se da por vencido o atrae plagas, ¿no? Como estamos hablando aquí, enfermedades, por lo mismo que estamos hablando ahí, se miran ya las cáscaras, la cascarita comienza a despegarse de los cortes ahí. Generalmente la gente que hace este tipo de cosas no sabe cómo hacer cortes correctos, y dejan eso, ¿no?, ahí abierto como para que se preste para que larvas y plagas y cosas se hagan su nidito ahí y comiencen a comer y a estresar más la planta, etcétera. Ah, obviamente que la sombra ya se perdió esta sombra. Ah, es un trauma para toda la planta, ¿no? Para todo el árbol. Ah, son, son vivientes, viven. Ah, entonces todo eso tiene sentido porque es un sistema completo. Y el no quitar más del 15% de tejido saludable de una sola vez, según ah, las enseñanzas que dan los expertos, eso aplica en realidad para plantas viejas, árboles en este caso, ya desarrollados, porque también hay cosas que mantener en mente en cuanto a plantas pequeñas, árboles pequeños, por ejemplo. Uh, Existe una cosa que se llama poda estructural, que algunos expertos incluso están de acuerdo en que si tenés que quitarle ramas al árbol porque le está dando la estructura para el resto de su vida, se le puede quitar un porcentaje mucho más elevado. Ojo que hay que saber lo que está haciendo, porque además de poderse cortar, tienen que seguir los cortes. Vamos a hablar de eso un poquito más después. Eso fue bastante. Daño al tronco. Yo creo que todos hemos visto esto de alguna manera u otra. Zona afectada por la roya. ¿No? ¿Qué le pasa a la planta? Puntos de entrada para plaga y pobredumbre, podredumbre. O sea, se le mete el agua, el aire. Elementos que andan en el ambiente y conllevan a plagas, etcétera. Interrumpe el sistema vascular. Uh, Ese es otro mito que yo creía, de que la planta era como una pajilla y que tomaba mucha agua porque era gruesa. Entre más gruesa, más tomaba. Y bueno, es cierto, pero la verdad es que no pasa por el centro de la planta, sino que
por eso se dice sistema vascular, y eso es literalmente de lo que estamos hablando cuando miren eso, ese tronco ahí que perdió la cáscara. Eh, Ahí es donde, justamente ahí es donde pasan los nutrientes de las raíces para el resto de la planta, ¿no? Van y pasan. Ahí justamente debajito, después de la cáscara hay un tejido, se me olvida cómo se llama. Pero ahí es donde los nutrientes se transportan. Ese es el camino, es el camino. No están allá en el centro, adentro de la planta, sino que están ahí, justamente detrás de la cascarita. Perdón, se me olvidó cómo se llama ese tejido, pero en información general, esto está mal y hay que prevenir evitar que esto suceda. Es como abrir la ventanilla de un carro en la lluvia. No podemos describirlo de otra manera, mejor manera. Aunque sí está hablando de agua, ¿no? No sé. Pero sí, si no queremos que entren esas impurezas ahí, evitar el golpe es lo más adecuado. Parece que en este caso, esto es bien común en los parques en Estados Unidos en general en todos, en cualquier lado que vaya uno, yo veo siempre este tipo de cosas. Um, Creo que vamos a hablar de cobertura un poquito más adelante, pero el que la grama esté pegada al tronco, pegada a la planta, sí, casi estoy seguro que es lo que conllevó a esto, ¿no? Pudo haberse prevenido. Um, Como les digo, de la cobertura, aquí usamos una cobertura que generalmente unos 18, digamos, como unos 50 centímetros para afuera, ¿no? Unos 3 pies de circunferencia, se quita la grama y se pone una cobertura ahí que además de retener agua y evitar el crecimiento de las hierbas, le da una idea buena de qué es lo que queremos a esa gente de mantenimiento que haga con esa grama, ¿no? Solo se acercan, pero nunca así. Bueno, próximo. Daños al sistema de raíces. Estamos hablando de una cosa diferente. Uh, todas, todas las partes de la planta son importantes. Estamos tocando en general muchas de las cosas más obvias y donde se miran que se cometen los errores más, ¿no? Más seguido y por lo que se mira que sucede generalmente. Necesito instalar una tubería de agua. ¿Qué le pasa a la planta? O sea, para hacer un corte ahí, porque ahí donde tiene que poner la tubería de agua. Dice sistema de absorción de alimentos, sistema de absorción de agua, sistema estructural y de anclado. O sea, solo ver la foto ya te dice qué es lo que no tenés que hacer, pero me imagino de que querés, la idea es poner ¿no? en advertencia a la gente que esto no, el que tiene que ir por aquí no necesariamente tiene que decir que tiene que cortar los árboles, las raíces o irse alrededor. Si esa es la única opción que tiene aquí, hay formas de poder trabajar con la estructura existente. Si te gustan los árboles y amas a los árboles, vas a encontrar formas de hacer que funcionen las cosas sin dañar la plantita o la plantota, no sé. Es el sistema de asociación de alimentos, obviamente que, como estábamos hablando hace un rato, nutrientes pasan, obviamente este es el canal así es como los nutrientes llegan al resto de la planta. Cuando los cortas, prácticamente estás dejándole trabajo a todo esto, pero todo tiene su sentido, ¿no? Y
Por eso es que hay raíces aquí y hay raíces acá. Ah, es un sistema bien bonito creado y tiene sentido de que esto tenga conexión con esto, el lado derecho que tenga conexión con esto. Bueno, antes de cortar ese gran canal ahí. Ah, también algo importante, bueno, casi que cubrimos estas dos, absorción de alimentos y agua. Algo que mantener en mente que dice, bueno, alimentos y agua, le damos más agua o le damos lo que sea, pero vamos a ver qué hacemos. Pero vamos, perdón, pero también tener que mantener en cuenta cómo está anclado, ¿no? Porque es algo natural y que es perfecto hasta que alguien decide hacer esto. Cómo se agarra cómo está anclado en la tierra, lo soporta los vientos de cualquier lado. De esta manera, hay posibilidades de que la planta se caiga con un viento grande. ¿Para dónde va a caer? Bueno, vamos a hablar de eso después. Ah, ah, no sé si quiero comenzar con eso ahorita. Pero bueno, ahí lo tenés. Ah, También es el sistema de las raíces. Necesita instalar una tubería de agua, similar a lo que estábamos hablando hace un rato, en la página anterior. Ah, Menos daño si el túnel está abajo del árbol. Tiene sentido, ¿no? Ah, de esta forma, y de esta forma, solamente en diferentes ah, vistas, planos diferentes, desde arriba y sección por el lado. Ah, Tenemos la otra, más daño si se cortan las raíces. Obviamente, porque si decidís ponerlo por el lado, pero vas a cortar las raíces para meter el caño o para poner esa tubería ahí, hay que saber qué es lo que estás haciendo y las consecuencias de tus decisiones y acciones. Um, no sé qué más decir en cuanto a eso. Todo esto aplica y va a generar también con lo que es el sistema de anclaje o cómo se agarra la planta y eso. Todas esas cosas hay que mantenerlas en mente. Entonces entender qué es lo que estamos tratando de hacer y generalmente uno encuentra la respuesta correcta si está bien informado. Próxima. Formas de arbustos. Un montón, dice. Ah, no sé qué otra palabra usar para esto, pero bueno, un montón. Tallos en forma de árbol, ¿no? Ah, las salvias, las salias, aquí hay unas plantas que se llaman Fotogillars gardini, como el cenoto o lila, que crece de esta manera. Ah, Solo para que sepas cómo son las formas, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero sí, tenés las ilustraciones de los diferentes tipos de arbustos. Creo que vamos a hablar un poquito más de eso, por lo que se mira aquí. Esto como que se ha dado una poda, ah, porque estaba muy denso, también aquí. Y qué hacer en diferentes casos. Podríamos hablar un poquito de eso después, si no lo vamos a cubrir en las próximas páginas. Tipos de podas, formas, uh, eh, tipos de podas formal y versus natural, ¿no? La poda formal generalmente se usa máquina, la poda natural a mano. Creo que lo cubrí anteriormente, me brinqué un poquito. Pero bueno, vamos a hablar de eso más después. Um, Beneficios verdes de la poda adecuada. Una planta más saludable
menos energía de la planta se pierde al tratar de controlar el daño, menos problemas de plagas, una planta más segura, menos crecimiento del vástago o hijos o brotones, como que le llaman ustedes, brazos débiles, ¿no? Ramitas débiles, mejor trabajo, plantas más atractivas, se poda menos frecuentemente, más tiempo para otros proyectos, menos necesidad de plaguicidas, aplicaciones de fertilizantes, beneficios, ¿no? Un medio ambiente más limpio, menos necesidad de plaguicidas, fertilizantes, menos desperdicios verdes. ¿De dónde comienzo? Menos energía de la planta se pierde al tratar de controlar el daño. El daño de que el corte, ¿okay? Porque cuando se hace una poda adecuada, beneficios verdes estamos hablando, ¿no? Beneficios verdes de la poda adecuada. Menos trabajo generalmente y la poda adecuada conlleva menos estrés en la planta. No atrae a plagas porque quiero recalcar de que cuando se hace una poda y se hace de una forma, la forma verde es un concepto grande, pero bueno, mantener en mente que hay gente que se especializa en podas y eso, y hay que educarse. Si no sabes cómo dar una poda adecuada, hay gente que se especializa en eso, hay libros que se especializan en eso, hay que informarse desde qué cortar hasta cómo cortar. Diferentes casos, diferentes plantas se hacen de diferentes maneras. Como estábamos hablando de las coníferas y de las plantas que pierden las hojas en el invierno, a las zonas donde hace frío, ¿no? Y qué tener en mente en cuanto a eso. La idea es que el aire y el sol penetre a través de toda la planta. Eso quiere decir de que creamos ¿no? Fluidez. Es una forma, fluidez del aire y del sol, agua, ¿no? Cuando llueve no quiere que esté tan densa la planta porque acumula humedad y eso se presta para, no necesariamente para ese honguito, ese musgo que se crea en las plantas, sino estamos hablando de que después de que llueve y después de unas horas el sol sale, es como un ambiente perfecto para plagas y bichos que se crean ahí ¿no? Animalitos y cosas que se crean ahí sin mucho pensar, y uno piensa de que no tiene control sobre eso, cuando en realidad sí, porque cuando se abre un poquito la planta y se hace que, no necesariamente que pierda su forma natural, pero sí hay espacios y hoyitos ahí para que entre el aire y el viento y el agua, conlleva muy buenos resultados. Ya me hice bolas aquí. Los hijos o brotones también, cuando se hace correcto las podas, casi no salen. Esos, esos brotoncitos que tienden a salir todo el tiempo y hay que estarlos cortando, ¿no? Es una forma en la que la planta te está diciendo no hiciste bien las cosas y aquí es donde tengo que crecer y las plantas van a ser plantas y van a responder de alguna manera, como estábamos hablando hace un rato, con esa mutilación que se le dan ya sea en las raíces o en la parte de arriba, pero en la planta cuando te hace ese tipo
eh, cuando te responde de esa forma loca o no natural de crecer, es porque está bajo algún tipo de estrés. Ojo con eso. Las plantas son más atractivas, obviamente, porque se miran natural, no como que alguien las hizo una pelotita, por decir algo. Se poda menos frecuentemente. Generalmente cuando se hacen a mano y se hacen bien las podas, una o dos veces al año, y no mucho, ¿no? Rapidito. Uh, el tiempo es mucho menos que se consume para hacer algo así, si se hace bien, correctamente desde el principio, conste. Uh, y hay más tiempo para otros proyectos. Si sos dueño de casa es una cosa. Si te dedicas a esto como por negocio, la eficiencia es grandísima cuando se hacen de esta manera las cosas y de una forma bien profesional y verde. Eso es lo que estamos hablando. Lo demás es repetitivo, ¿no? Hablamos de plaguicidas. No necesitamos plaguicidas porque los animalitos y las plagas son menos cuando naturalmente la planta está como uh, armada para que no se le acerquen esas cosas. Técnica para la poda de los árboles y arbustos. Um, no voy a hablar mucho de esto porque creo que las fotos dicen mucho. Los términos están en inglés. Voy a tratar de describirlo un poquito. Eh, este enlace aquí al canal de YouTube da una buena idea, una buena ilustración bueno, esta ilustración te lleva a esto y en el video está descrito mejor las cosas. Solo darle clic y anota tus cosas en un cuadernito, como dice en la memoria. Es muy larga y todo, pero a veces solo se necesita un pequeño pedazo un pequeño lápiz y un cuaderno y vas a tener eso para tu beneficio por años. No tienes que acordarte de eso, a no ser que lo hagas todos los días y seas un genio. Antes, cómo se limpia la copa, lo que estamos hablando en la parte de arriba. Uh, cómo se miraba, digamos, cómo se limpia, el que aquí está un poco densa, menos densa, que le cortamos una, aquí se mira que se le corta una y un par que dos más, y después lo que se le llama thinning, que a español se le dice como aclarar o menos denso. La diferencia es entre este y saquen su conclusión, menos denso. Levantar la copa, ¿no? Levantar lo que es el follaje, especialmente si hay personas o animales que tienen que caminar por debajo de la planta, uno la ajusta a como quiera, ¿no? Conste de que hay que saber con qué planta lo estás haciendo. Informate, si no lo sabes, pregunta o lee un poquito más acerca de la planta. Porque en este caso te está también presentando la reducción de la copa o del follaje, ¿no? Que es prácticamente agarrar esta misma planta. Esto se da naturalmente y agarras esta planta y le cortas y lo estás reduciendo. Conste que no todas las plantas puedes hacer ir de esto a esto.
Um, Algunos que te van a responder bien y otros no. El estar informado y educado es de lo que estamos hablando. La próxima. Lugares para los cortes. Ah, Cuello de la rama. El cuello de la rama o collarcito o como sea que le llamen, a la barriguita, no sé, lo que funcione, ¿no? Pero generalmente si le pones atención, esta es una bonita ilustración de cómo es que es la estructura de una planta. Esto se parece más a cierto tipo de planta, ¿no? No necesariamente, no necesariamente tiene que ser la misma, no todas las plantas son la misma, no van a tener la misma estructura, conste, pero sí puedes identificar dónde es que está esa barriguita, ese cuello o ese anillo, como quiera decirle. Um, el saber identificarlo es lo que estamos hablando. Eh, Dice, esta es la añadidura ahí donde se pega la rama con el tronco, que generalmente es donde una de las partes más susceptibles para agua o para quebrarse incluso, ¿no? Porque si se va a quebrar, va a ser aquí o se va a desgajar, es una parte de la parte más débil. Ah, lo mismo aquí, estamos enseñando diferentes ángulos. Conste, estamos hablando de ángulos y este está bien reducido y este está mucho más abierto. Um, Conste que no me pregunten mucho por qué, pero este es menos fuerte que este. Um, ok, porque entre más grande es el espacio, eh, entre más, no sé qué decir, la, la foto lo enseña, entre mejor, más abertura hay, mejor, entre más cerca está, digamos que este estuviera un poquito más cerca, este sería una candidata a quitarla inmediatamente. Esto todavía es tolerable, pero hay que mantener eso en mente cuando estamos hablando de la estructura de la planta. ¿Okay? Um, Bien importante, no me importa, me tomo lo que me sea que tomar, pero es bien importante hablar de esto. Eh, uh, Conste que si estaba hablando sí que si fueran vivas estuvieran vivas las dos ramas, pero esta está viva o verde, y este está seca. Obviamente que incluso ahí se definen mejor las cosas, ¿no? Uh, y que de aquí para acá hay bastante diferencia, pero así como en este caso te das cuenta de dónde está ese cuello, um, aquí no está tan claro. Así te da una idea de qué es lo que hace. Conste de que esto de aquí es donde termina. Generalmente, algunas plantas lo tienen más definido que otros. Conste, cuidado con eso. Uh, pero después de que identificas dónde es que está esto, esta es la forma donde vas a terminar con tu corte final. No estoy diciendo que ibas a cortar. Y el collar, que todo significa que es todo esto de aquí. Y vamos a hablar del resto después. Pero mucho que analizar en cuanto a esto. ¿Okay? Nudos, puntos de crecimiento a lo largo de la rama lateral, conexión fuerte y saludable a la rama principal o tronco. Estamos hablando de lo mismo que... Bueno, se me fue la mayoría del tiempo en hablar de la foto. Vamos a hablar de la próxima. Yo creo que ojalá que no los haya confundido. Técnicas de corte. eh, Corte final. Uh, Estamos hablando de técnicas de corte, ¿no? Vamos a hablar de esta. Estamos hablando de que estamos cortando ramas pequeñas y ramas grandes.
Y hay otras grandototas que, bueno, entender el concepto es lo que estamos hablando aquí. Pero esta es la podadora al estilo tijera, que también es conocido como bypass. Si no usas una bypass, olvídate el color o lo que sea, pero si no es un bypass, eh, no vas a hacer cortes tan finos como preferible usar una sierra si no tienes un bypass. Um, Esta es la adecuada. ¿Okay? Si te dedicas a esto de profesión, esta es tu herramienta. Bypass pruners, así se llama. Y bueno, la forma en que se hace el corte, en el ángulo que estuvimos hablando hace un rato en la página anterior. También para las ramas grandes, ahí el primero y el segundo corte. ¿Okay? Y el corte final. Um, o, o segundo, primero y final, como quieras decirlo. La intención es cortar la rama aquí, perdón, se corta aquí primero y después lo corta aquí. La intención de eso es porque si se corta solamente aquí, o si haces este corte primero, cuando vas de arriba para abajo cortando, puede ser que se comience a caer la ramita antes que llegues al final. Y eso lo que hace es que desgarra toda la cáscara por aquí y te daña el tejido bueno o el que no quieres dañar de la planta. Y ese es el problema. Que evitarlo. ¿Okay? Entonces el primer corte se hace como aquí, por debajo. Y después el segundo corte lo haces aquí. Es como preventivo, ¿no? Y ya quitaste la rama, después tenés un pedacito de madera ahí que suficiente para corregir el corte y tomarte tu tiempo y hacerlo exactamente como lo querés cortar porque ya identificaste dónde vas a hacer el corte. Bueno, próximo. Malos cortes. Uh, Estamos hablando de un poquito de cómo se pela la cáscara cuando se hace el corte de una vez ahí. Por eso es que hablamos de cómo hacer los cortes correctos anteriormente. Te estábamos diciendo de cómo no hacer los cortes, ¿no? Los cortes incorrectos. Porque comenzó ahí arriba y cuando llegó aquí, la rama se cayó y desgarró la cascarita que conlleva a este tipo de cosas o comportamientos, ¿no? No compartamentalización de la planta, o sea, siempre estás bajo la idea de que las plantas sellan digo que sanan, igual que uno, y no, la verdad es que no sanan, ellas sellan. Y para que sellen hay que hacer el corte correcto como anteriormente ilustraba. Um, um, esta, es, esta es una forma incorrecta de hacer el corte. Siempre hay que identificar dónde es que está esa parte donde querés cortarlo. Que naturalmente te dice ahí, si ves dónde está eso, dónde está ese collarcito que anda buscando, esa parte indicada donde tiene que ser, para que en un futuro cercano la planta se recupere y selle esa herida en vez de que se quede así, intentándolo. Uh, Hay plantas que se quedan ahí, se dan por vencido y ya. O llegan cerquita, pero nunca, pero muy tarde llegan a este punto. Conste que esto es, obviamente que es madera no cubierta, no usa nada, pero cuando llegas a este punto, está permitiendo que el agua se meta ahí
y crea un orificio, y ya cuando está ese hoyito ahí no puede pasar la cáscara, ya no puede sellar esa parte. Y tenés un hoyo permanente, ahí es donde se meten los pajaritos. Y sí se entiende de que naturalmente van a servir para algo, pero si está en el bosque, si está enfrente de tu casa, no querés eso ahí porque se mete el agua a animales y conlleva a que en un futuro la planta puede terminar falleciendo o se cae, no te das cuenta del por qué. Es por eso. Podar el tope, despuntar, podar cestos. Uh, Algunas de estas prácticas esto se da en algunas partes, yo las he visto, pero esto es es algo interesante porque es aceptable, pero hay gente que se dedica a este tipo de cosas. Uh, pero no es una forma natural, ¿no? Lo mismo que ir y cortar todas las ramas y ahí es donde te responde la planta y dice, no, pero yo tengo que mandar los nutrientes a algún lado y ahí salen los hijitos o los protones o como sea que le llamas y, y te da esta forma, ¿no? Hay algunos árboles que se miran bien bonitos, son árboles, pero están pequeños y se miran verdecitos y llenos y frondosos y eso. Ah, en realidad es podar el tope es una práctica no recomendada. Tampoco esto. Um, Mucho mantenimiento. La gente que se dedica a esto está ahí constantemente, viendo de que no se vayan a desgajar las ramitas porque le puede caer alguien ahí o se mira mal. Es un arte. Esto es más como un arte que gente que se dedica a eso. Esto no. Aunque para mí ninguna de las dos es aceptable. Um, Podar el tope, despuntar los estamos hablando de lo mismo. Aprende a podar un seto. Aquí está un enlace que me encontré uno de los mejores, de que lo pueden checar para que se informen. Miren cómo, a ver si aprenden algo ahí. Explicamos cómo se hace la poda del seto alto, herramientas y acciones, y qué tratamiento fitosanitarios son necesarios tras cada una. Y recuerda que la aplicación de fungicida es hecha por alguien con licencia. Eso, ese es un comentario que va a tener mucho más sentido después de que veas este enlace. ¿Por qué daña a los árboles el podar el tope y podar setos? Causa estrés, ya lo retocamos, lo hablamos un poquito. Causa problemas. ¿Qué significa eso? Causa peligros, crea formas anormales de las plantas y es costoso. Um, o sea, preferir no hacerlo, ¿no? El estrés es porque estás podando la planta de una forma no natural y si no es natural la planta no va a estar bien. Va a estar pensando qué locura me hicieron y voy a tener que hacer algo al respecto y ahí es donde se dan esos fenómenos que ellos tienen que hacer algo para responder y administrar sus nutrientes y hacer su ciclo, ¿no? De intercambio o de fluido de nutrientes y eso. Causa problemas. Sí, generalmente es problema porque, ¿no? O sea, cuando uno está podando deja ramitas ahí y con el tiempo se secan y entre medio de las verdecitas que se quedaron, se vienen unas secas y ese tipo de cosas podría ser un problema, ¿no? Visual para la planta también. Crea peligros, sí, porque estructuralmente hablando no es una planta saludable.
además de que cuando le estás dando formas anormales a la planta, en la misma palabra lo dice, no está creciendo como naturalmente debería ser. ¿Y quién quiere estar pagando para que le haga mal trabajo, no? No sé qué más te puedo decir. Ah, repaso y preguntas. 3 puntos clave. Anatomía básica del árbol y arbusto. Mantenerlo en mente. Estilos de la poda. ah, Formal versus natural. Lo natural es la mejor para el medio ambiente. Las personas miran belleza en los dos. Ujú. Pero sí, lo natural es mejor, ambiente amigable. Para los que están acostumbrados a ver sus cercas verdes o ¿no? Sus plantaciones bien cortaditas, todas del mismo tamaño. Eh, es bien difícil aceptar que se miren naturales porque para ellos el que las plantas se miren naturales eh, es algo a lo que no están acostumbrados y hay que convencer a muchos o educarlos, como digo yo. La poda adecuada tiene muchos beneficios. Beneficios verdes, reducción de plaguicidas, y fertilizantes y desperdicios verdes. Además que es costoso, ¿no? Porque si vas a botar desperdicios verdes, uh, hay partes en las que hay que pagar para deshacerse de esos desperdicios y también toma tiempo hacerlo. Nombrar los 4 componentes de la anatomía del árbol y arbusto. Uh, lo repasamos anteriormente, repasos y preguntas. Por si lo estás repasando con alguien en tu compañía o te estás haciendo un autoexamen, checar de que tenés tus notas bien tomadas, ahí lo tenés. ¿Cómo le describiría la poda natural a su cliente? Eh, Buena pregunta porque hay que estar preparado para aclararle a la gente qué es lo que estás tratando de hacer en su propiedad, y los beneficios y todo lo demás, ¿no? Como estábamos hablando en esta parte de aquí arriba dice natural, es la mejor para el medio ambiente, y es menos costosa. Le podría decir eso también. Todas esas cosas van y conllevan a la educación del cliente, donde hay que comenzar con uno para poder convencer a otros. Y um, de paso le va a costar menos dinero si se lo estás haciendo a alguien, ¿no? Esa noticia siempre va bien con todo el mundo. Si un cliente quiere que usted pode el tope de un árbol, nombrar 3 problemas que usted le va a describir a su cliente. Otra vez si no lo tenés todavía, te fuera bueno que lo elabores a lo mejor que se pueda con tus palabras, para que lo puedas describir bien a tu cliente. Lo importante es entender uh, cuáles son los beneficios y el cómo se lo describís a tu cliente está, bueno, no tenés que usar no, usa tus propias palabras. Uh, ¿Cuál es la mejor solución para un árbol que requiere poda constante? Mm. Otra vez estaba hablando de cómo puedes educar a la persona, al cliente, comenzando por uno mismo. Cuando ya no hay opciones, estamos hablando de soluciones menos caras y soluciones caras también.
y tomar la decisión si es algo que se quiere seguir haciendo o comenzar de nuevo, una planta nueva, ¿no? Por ejemplo, que también sigue, es costoso, pero es como borrón y cuenta nueva y ahí lo tienen. Hagan con eso lo que mejor crean conveniente. Um, Comparar la bolsa de herramientas con la lista de control de herramientas. Llenar la lista de control y traer a la clase la siguiente semana. Bueno, es algo que si lo vas a agarrar, si vas a tomar esto en serio y querés hacer algo con esto, tal vez que le estás enseñando a tu gente. Fuera bueno mantener esto en mente en las compañías de buen nombre, de buena reputación. Estas cosas se ponen en práctica. Te lo recomendaría. Observar un árbol o arbusto que haya sido podado del tope o podado en seto, y observar la salud general de la planta, estructura de la copa o de la parte de arriba, en el follaje, fortaleza del retoño. Um, Estar preparado para analizar esto en la clase de la semana siguiente. Fortaleza de retoños. Estuvimos hablando de retoños, pero no hablamos mucho y a veces uno llega a los lugares y ya están podados, las plantas están mal podadas y ¿qué se hace con ese desorden, no? ¿Vas a contribuir más al estrés de la planta o vas a tratar de darle un rumbo diferente a la planta porque todavía tiene potencial de que pueda recuperarse y darle un rumbo diferente digamos, porque siendo expertos pueden hacer algo todavía con las plantas que han sido cortadas mal y eso. Um, Conlleva un poquito a lo que es la fortaleza del retoño porque si ese retoño es una ramita que en el futuro le va a dar la estructura que tiene uno en su visión para la planta, hay que decidir cuál se deja. Estoy hablando de esto de aquí. Se me ocurrió hablar de esto solo porque no hablé de eso cuando estuvimos en este punto, cuando hablamos de retoños. Solo hablamos de que era una respuesta de la planta, pero no necesariamente los retoños son malos. Hay que escoger el bueno y ver si se puede hacer algo. Otra vez depende de lo que estés observando. Bueno, parece que terminé. Ojalá les haya ayudado un poquito y si no, pues pueden informarse más. Eh, Echen un vistazo a Ecological Landscape Alliance y vean que hay otras pláticas que les puede servir, uh, puede ayudar y por lo menos les da inquietud para seguirse informando. Esa es la intención de nuestro programa. Ojalá que les haya gustado. Hasta la próxima. Muchas gracias.